Bien, este video es para complementar lo que estamos viendo en clase, que es el multicriterio por Satie. Tomando en cuenta esto, que es un modelo matemático donde la variable predictora y queremos encontrarla respecto a las variables que son independientes y que van a ubicar o cumplir el objetivo de la variable y. Entonces, estas variables son varias variables x que cada uno de los grupos ya los tienen definido. Tomando en cuenta esto, vamos a establecer en esta parte cómo es la normalización de las variables espaciales en SIG. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una de las variables, pero que el concepto es el mismo. Es revisar la parte teórica de esta parte y con eso se puede replicar en cualquiera de las variables y no solamente en este proyecto, sino en diferentes proyectos, porque lo que estamos aquí es generando un modelo, en este caso un modelo matemático. Antes de continuar, es importante verlo, ya sea tanto en QGIS o en ArcMap, que nosotros tenemos varias herramientas de análisis que nos generan distintos modelos, sean modelos matemáticos o modelos estadísticos basados en algoritmos que desde 1950, que ya se empezó con Turing y McCarthy, que empezaron con lo que es ir buscando formas dentro de la formulación de grandes cantidades de datos o un grupo de datos, ir viendo cómo generar modelos que expliquen, que den predicciones o inferencias para encontrar resultados. Estos en 1960, que fue avanzando ya, donde se fue creando esta herramienta de SIG, implementándola por primera vez y cada vez ir desarrollando en su parte informática. Poco a poco fueron avanzando las décadas y se fue viendo lo que tenía que ver con inteligencia artificial. Luego dentro de esto hemos venido ya en estas épocas a lo que es machine learning y a futuro el deep learning. Dentro de esto, esta SIG y teledetección están desde hace ya varias décadas atrás, entonces desde los 90, en lo que tiene que ver con preparándose a esta cuarta revolución, con lo que tiene que ver con Big Data, con Machine Learning, y ya tienen desarrollados en varias de sus versiones anteriores algoritmos que tienen que ver con esto. De aquí lo podemos ir viendo, por ejemplo, y que lo vamos a utilizar en posteriores clases, y que con la formación que se tiene dentro de lo que es la programación se los puede ir utilizando. R se relaciona con QGIS, R también actualmente se relaciona con ArcGIS. Entonces nosotros tenemos aquí varios algoritmos dentro de lo que es Machine Learning que tienen que ver con lo que es regresiones, con lo que es la clasificación o segmentaciones, otros algoritmos que están en lo que es clusters. Entonces los vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, en Spatial Analysis tenemos algunos que vamos a ir utilizando. Este es el vecino más cercano, que es una forma de Machine Learning que va dándole, de acuerdo a las muestras, dándole pistas, enseñándole, de acuerdo al muestreo, a la máquina en los algoritmos buscar cuáles son los que tienen el mismo comportamiento. Entonces tenemos el vecino más cercano. Acá en lo que es multivariate tenemos lo que tiene que ver con las clasificaciones en Machine Learning. Estos algoritmos de supervisado o no supervisado son otros de ellos que vamos a ir viendo estos cómo funcionan. También tenemos acá en lo que tiene que ver un poco con el multicriterio que estamos viendo para lo que es análisis de patrones, por ejemplo, lo que es clusters, que es otro método dentro de Machine Learning. Aquí que lo va relacionando. Estos son algoritmos basados en Machine Learning. También tenemos aquí los que tienen que ver con las ubicaciones espaciales. Dentro de lo que son las relaciones, entonces estamos hablando de los que son de las regresiones. Por ejemplo, las regresiones
de peso ponderado geográficamente en el multicriterio que estamos aplicando, un principio de Satie, pero básicamente un multicriterio dándole basado en lo que son las ubicaciones. También podemos entonces irlo desarrollando de esta forma, porque el modelo matemático que estamos de este rato utilizando es asumiendo que nuestros datos tienen un comportamiento lineal. Entonces aquí es para que ustedes vean que tanto en QGIS como en ArcGIS tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de Machine Learning. Aquí, por ejemplo, en la geoestadística, que también lo vamos a ver en siguientes clases, tenemos todo lo que es este principio de algoritmos basados en el aprendizaje de máquina y que poco a poco ya está viendo un traslapo en lo que tiene que ver con Deep Learning. Entonces los SIG tienen esto desde hace mucho tiempo atrás, ya desarrollado y ha ido evolucionando y perfeccionando cada vez en sus algoritmos, y nosotros entonces en esta aplicación de ciencias de la tierra, que está la parte de geología y minería, y en la parte de ciencias ambientales, que está ingeniería ambiental, los estamos utilizando y los podemos ir ajustando, viendo sus códigos, ya sea en R o en Python. R, como decía, está allá. Tiene una relación con QGIS y también tiene una relación con ArcMap, entonces podemos ir modificando y generando nuestras aplicaciones con estas herramientas de Machine Learning que están en lo que es aquí, por ejemplo, en Random Forest, en lo que es regresiones y en lo que son clusters. Entonces, de esa forma podemos ir viendo zonas basados en nuestros objetivos aplicados a la parte de geología y minas y en la parte minera y lo que tiene que ver con la parte ambiental en general, para tener este video de manera integral, una explicación para complementar las clases en los dos campos. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra variable de modelo digital del terreno. Lo que vamos a hacer es vamos a calcular su variable, vamos a calcular la pendiente. Entonces la pendiente, tenemos aquí el slope, siempre en las variables tenemos que ver si son también esto de Machine Learning, que vamos a irlo luego aplicando. Tenemos que ver que algunos pueden resolver y calcular un modelo tomando en cuenta variables categóricas y continuas al mismo tiempo, o algunos algoritmos son solamente para las variables categóricas y otras para las continuas. Entonces, en este caso siempre tenemos que ver que nuestras variables, dependiendo si son continuas, las unidades en las que están. Entonces, acá esta es una variable pendiente, es continua, entonces tenemos que ver de acuerdo al objetivo de nuestro estudio. La pendiente puede estar en dos unidades, sean porcentajes o grados. Entonces, en nuestro caso aquí depende del objetivo del proyecto. Entonces, tenemos aquí nuestra variable modelo digital del terreno, y aquí ya sea en ArcGIS o acá siempre nos pregunta y nos dice si quiero en grados o en pendientes. Entonces, la pendiente expresada como porcentaje en lugar de grados. Si quiero en porcentaje le pongo acá. Si quiero en grados le dejo sin marcarle. Entonces, si quiero calcular bien los límites entre las clases, lo podría poner y utilizar la fórmula de Thorne en vez de ORMS, para ir viendo la comparación de un mejor resultado en la pendiente. Todo esto depende de la topografía en la que estamos. Le quiero guardar, entonces le vamos aquí a guardar. Le vamos a guardar nuestro resultado donde estamos trabajando. Entonces aquí le vamos a poner como pendiente el formato en TIFF, que es un formato estándar para trabajar en cualquier software de SIG, lo entiende. Entonces vamos aquí a correrle y va a calcularnos nuestra pendiente. Calculado nuestra pendiente, nos dice que ya ha terminado el cálculo de la pendiente. Entonces nosotros aquí vamos a verificar, y lo tenemos acá.
nuestro mapa de pendientes. Entonces tenemos que está más o menos hasta el 56% la pendiente en este sector. Lo podemos clasificar de manera visual aquí. Entonces le vamos a dar un estilo de una simbolización para clasificarlo. Aquí lo tenemos como un pseudocolor. Podemos aquí cambiar nuestra paleta de colores. Por ahora la vamos a dejar ahí. Como tenemos, entonces aquí es importante ver la normalización. La normalización en general, para lo que vayamos a trabajar, sean categóricas o sean numéricas, yo tengo que definir, vamos a normalizar nuestra variable espacial. Entonces, tenemos el ejemplo de la pendiente. Para nuestro proyecto, la pendiente está, el criterio de restricción dice menores a 15 grados. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos clases, la clase que es de 0 a 15 y la de mayor a 15. Voy a escoger para todas las variables, sean estas categóricas o continuas, una escala, en este caso de 1 al 10. Puedo tener del 1 al 50, del 1 al 100, y lo manejo siempre estos intervalos de clase tomando en cuenta siempre ya sean impares o sea pares. No mezclarlo, es mejor para ir haciendo luego el cómputo general. La normalización, ¿qué es normalización? En general, normar una variable es ponerles a todos en una adimensionalidad. Adimensionalidad de tal manera que las podamos combinar, en este caso, en aplicarle una función. Si no, cada uno está en diferentes tipos de escalas, en diferentes tipos de unidades, unas categóricas, unas numéricas, y no voy a poder aplicar la función. En este caso, mi función es que y está en función de x, en donde teníamos, basado en el concepto del multicriterio por Satie, teníamos que y, por ejemplo, si ponemos aquí, y va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a, por ejemplo, la variable 1, ¿sí? La variable 1 por su peso 1 que vamos a tener ahí, más la variable 2 por su peso 2, y más sucesivamente, ¿sí? Más una variable n por su peso de n. Esta es la función. Entonces, aquí W, los pesos, Wn en general, es los obtenidos por Satie, por la matriz de Satie. Mientras que la variable 1, entonces las variables aquí de n, en cambio tengo que obtenerlas mediante, para que puedan entrar en esa función, obtener mediante la normalización, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, entonces, basado en esto, yo tengo que normar mi variable. Entonces, aquí yo he decidido tener la escala de 1 al 10. En general, si estamos buscando, en este caso, encontrar mi y que responda a zonas óptimas, entonces yo voy a obtener que en mi función los valores altos van a ser lo óptimo y los valores bajos van a ser lo no óptimo, en este caso para esta escala. Entonces aquí alto, voy a escoger seleccionar un valor alto en la escala, y bajo o medio, sí, seleccionar valor bajo o medio en la escala. Entonces, sí, yo puedo hacer al revés. Yo puedo decir que mi valor óptimo puede ser bajo, valores bajos. Entonces yo evalúo a todos desde una escala, desde el mínimo hacia el superior, o viceversa. Pero esto es importante. Definirlo. Y luego cada variable, dependiendo de su criterio, va a tener clases. Entonces, esta es mi clase. En este caso tengo dos clases por el criterio, mayor a 15. Dependiendo de
Mi variable numérico categórica puedo tener variables con 3 clases, 4 clases, 5 clases. Generalmente para los modelos es mejor, en nuestro caso, manejarnos con 3 hasta 5 clases por variable. No es bueno tener demasiadas clases. Si yo tengo que manejar mejor, tomando en cuenta mi objetivo, 3 clases sería más o menos lo óptimo y lo manejable, o hasta 5 clases. Bien, aquí entonces tengo ya definido, y así tengo que hacer variable por variable. Variable por variable me construyo mis tablas aquí de esta manera, y con eso yo voy a aplicarlo acá. Cuando ya tengo definido, entonces aquí voy a aplicar este rato una clasificación visual generando una leyenda. Entonces acá lo que tengo es, por ejemplo, 2 clases. Hemos decidido que sean 2 clases. Entonces tengo aquí las 2 clases, y aquí está el color, y aquí solo es una etiqueta nada más. Esto yo lo puedo cambiar, pero es a nivel de etiqueta. Entonces aquí yo puedo poner cualquier cosa. Entonces lo que es importante es acá, porque aquí está mi valor. Entonces mi valor aquí le digo que es 15, le pongo el límite de mi clase, y el límite superior en este caso lo dejo, no lo topo, porque ese sería de 0 a 15, y mayores a 15 llegaría hasta el máximo 56. Entonces estoy poniendo aquí, entonces ¿qué? Estoy poniendo aquí el intervalo de clase superior. Aquí estoy poniendo el 15 y los mayores a 15. Estoy poniendo el límite de clase superior. Entonces aquí estoy poniendo el límite de clase superior. Para definir entonces lo óptimo, se me va a poner con este color en rojo, es nada más visual, como les decía. Entonces lo tenemos acá. Entonces lo rojo va a ser lo óptimo y lo azul va a ser lo no óptimo. Entonces ya lo tenemos de manera visual, pero yo tengo que reclasificarlo para poderlo utilizar en la operación. En este momento tengo varios píxeles. Si yo hago aquí un zoom, tengo simplemente visualmente todos como rojo, pero yo puedo tener, por ejemplo, aquí este píxel que está en rojo tiene un valor, si vemos acá, de 11.12. El que está aledaño tiene 9.09. El que está aledaño acá vecino tiene 10. Es decir, todos estos estadísticamente me ha reclasificado la leyenda de los que van de 0 hasta el 15, hasta 15 con un valor, con un color que corresponda a, que están en ese rango de clase de 0 a 15 con rojo, mayores a 15 con otro color que es aquí 34, tengo 48, entonces es visual. Pero ahora yo quiero estos píxeles que están cada uno con distinto valor, quiero agruparlos, quiero reclasificarlos, y a todos los que están de 0 a 15 darles un mismo valor, es decir, ponerles 1, ponerles 15 o ponerles un valor. Entonces eso es reclasificar mi raster. En caso contrario no puedo aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque cada píxel va a tener valores indistintos, y yo lo que tengo es que reflejar, mi objetivo es llegar a tener un raster que tenga valores de 10 y otros que tengan valores de 1. Ese es mi objetivo en la normalización. Entonces, para poder llegar y darles a todos los que están de 0 a 15, darles un valor de 10, y todos los que son mayores a 15, darles un valor de 1, entonces yo tengo que reclasificar mi raster. Al reclasificar mi raster, luego vamos a ver un ejemplo con el vector. Reclasificar el raster. ¿Qué es reclasificar el raster? Entonces yo voy a hacer un reclass. Aquí tenemos en la parte del reclasificador, vengo acá y lo busco. Entonces voy a reclasificar. Entonces tengo reclasificar por capa o por una tabla. Entonces también tenemos acá, si nosotros buscamos, vamos a cerrar esto, tenemos también aquí en reclasificador de valores simples. Entonces también lo puedo hacer por acá. Aquí vamos a usar el de Saga, por ejemplo. Sí, entonces tenemos, ¿cuál sería aquí? Mi variable pendiente. La condición del reemplazo, entonces, ¿qué tenemos? La condición. Yo quiero ir de 0 a 15, desde valores bajos a valores altos. Entonces, yo voy a escoger este.
de valores bajos a valores altos. Mi tabla, voy a crearme mi lookup table, mi tabla. Como tengo dos clases, entonces voy a añadir aquí dos columnas, dos filas, perdón. El valor mínimo es 0, el valor máximo es 15 y le voy a reemplazar con, en este caso, le podríamos dejar ya con el valor de 10, ¿sí? Y aquí el 15.01, que es el inmediato superior, hacia el valor máximo que lo tenemos ahí de 56, le podríamos poner 57, que los busque, y le ponemos como valor 1. Entonces, tengo que todos los píxeles que están con entre este intervalo, póngales 10, y a todos los píxeles que están en este intervalo, póngale 1. Le ponemos OK y le vamos a guardar. Entonces aquí nos dice que nuestra lookup table para reclasificar está de 2 filas por 3 columnas en este caso. Y le vamos a grabar, le vamos a guardar y le vamos a guardar en el raster resultados como reclasificado ERPENT, como reclasificado, ¿sí? Y lo tenemos acá. Entonces, cuando termina, entonces tendríamos nuestro raster ya reclasificado. Entonces vamos a verificar, esperar que termine de calcular, ya nos indicó que lo ha terminado, lo cerramos, aquí está ejecutado sin ningún problema. Entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Justamente tenemos lo que tiene que ver con la reclasificación. Entonces tenemos, si nosotros vamos acá y hacemos un i, tenemos aquí, ¿sí?, un valor de 1 y tenemos valores de 10. Entonces todos los que son unos y todos los que son 10. Aquí tenemos un problema en la definición del raster, y eso hay que irlo estableciendo. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 1, pero aquí tenemos un valor que dice no value. Entonces a los no value les considero con ese valor de ahí y lo podemos buscar y le podríamos ajustar. Bien, entonces ya tenemos, este es nuestro objetivo dentro de lo que es nuestra variable, está reclasificado. Entonces ya tenemos nuestro objetivo de la reclasificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros podemos ir y establecer, si vamos viendo aquí en las propiedades, tenemos que verificar si no ha perdido las propiedades del sistema de referencia y de esa forma ir obteniendo la reclasificación. Con esto, al tener reclasificado, si yo quiero hacerlo todo, mi multicriterio, por aplicar simplemente, ya cuando tengo hecha la rasterización, puedo rasterizar los vectores, hacerlos raster, y puedo aplicar directamente por el raster calculator esta función, porque ya hemos obtenido los W1, que vendrían a ser una constante, ¿no es cierto? Mientras que el B1, el B2 vendría a ser una función. Aquí le voy a poner B, ¿ya? Entonces, tenemos ahí nuestra variable espacializada por su constante más la variable espacializada por la constante, y así sucesivamente, y puedo aplicar en el raster calculator si hago todas raster. Si las hago todas vector, entonces yo aquí tengo que reclasificarle, voy a irme para aprovechar, si hemos decidido hacerlo por vector, entonces voy a ver cómo clasificamos el vector. Entonces aquí tenemos lo que es una conversión, podemos ir de raster a vector. Entonces le vamos a poligonizar. Si ustedes ven aquí, si yo quisiera hacerle la conversión, tengo de raster a vector o tengo de vector a raster. Entonces aquí vamos a ir de raster a vector. Este R pendiente, el número digital, y aquí es el nombre del campo. Le podría cambiar el nombre de la columna. Vamos a dejar como número digital DN y le vamos a guardar. Le vamos a guardar. Aquí ya va a ser un vector, por eso está aquí como shapefile, ¿sí? O podemos poner otros
formatos dependiendo de cómo he decidido trabajar con los formatos. Voy aquí a vector y le pongo rpent y lo grabamos y lo corremos. Entonces él me va a vectorizar. Entonces ahora tengo hecho un vector, ya no es un raster, es un vector, y en el vector yo abro la tabla y tengo el número digital. ¿Cómo lo reclasifico? Entonces para obtener entonces aquí ya tengo reclasificado automáticamente porque ya viene desde un raster que ya le di ese valor. Si es que yo tuviera suelos, por ejemplo, como vector, en este caso numérico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos aquí a suelos, por ejemplo. Voy a apagar esto. Entonces aquí ya está listo, ya sea por vector o raster, ya está normalizado en el vector. Ya tengo aquí normalizado. Tengo todos los que son 10 y todos los que son unos. Perfecto, entonces tengo aquí la información. Ahora voy a lo que tiene que ver con si fuera suelos. En cambio en suelos, esta es una, por ejemplo, vamos a suponer que es categórica. ¿Sí? Entonces vamos a abrir aquí la tabla. Disculpen, aquí se me puso para editar. Voy a quitar el de edición. Ok, entonces voy a abrir la tabla nuevamente. ¿Sí? Entonces aquí tengo varios, es categórica si es que le voy a hacer por una de estas variables categóricas, o si no, puedo ver si le hago por el pH, por ejemplo. Entonces tengo que es una numérica. En este caso le voy a hacer, por ejemplo, por el grupo, el suborden. Entonces yo puedo decir que todas las que son, por ejemplo, dependiendo de mi objetivo, entonces yo estoy buscando el suelo. Entonces digo que todas las que son undepths le voy a poner que son óptimas. Entonces le voy a poner, aquí por ejemplo podría tener unas 3 clases. Entonces yo ¿qué hago para normalizar esto? Le voy a hacer por el suborden. Tengo que crearme una nueva columna. Entonces aquí en la edición yo inserto un nuevo campo. Entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, valor, ¿sí? Le voy a poner que es un tipo entero, ¿sí? Entero, un entero de pocos dígitos o de 64 bits de mayores dígitos. Entonces le voy a dejar en tenemos números pequeños. La longitud le vamos a poner que es solo 5 porque máximo es de 1 a 10. Entonces 2 dígitos. Entonces ya tengo aquí mi tabla. Tengo aquí, voy a ir a la columna y tengo creado mi columna. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago una reclasificación para ponerles a todos los que son undepths, le pongo 10, a los que no, a los que son, voy a decidir aquí y voy a poner los que son óptimos. Entonces voy a relacionar aquí un poco mi tabla acá. Entonces me voy a ir a suelos. Entonces en suelos voy a decidir que los que son undepths, entonces son óptimos. Tengo acá el otro suborden. Vamos a coger un poco al azar. Estos de aquí, que tienen que ver con los que son hortens. Y todos los demás. Y otros, ¿cierto? Entonces aquí los óptimos, póngame como 10. Estos que son más o menos óptimos, le voy a poner en la escala mediana y los otros en 1. Tomando en cuenta que estos son los óptimos y mi escala era con valores altos lo óptimo. Bien, entonces vengo acá y lo reclasifico. Entonces esa es la forma de normalizar una categórica o una numérica igual. Entonces todos los que van de tales valores, póngales el valor de la escala. Entonces aquí yo voy a buscar esa selección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos acá
abrimos nuestro y le vamos a actualizar en la columna valor, ¿no? Entonces, si no la tuviera, la creo, pero en este caso ya la creé, entonces vamos a actualizarla. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que en el suborden, ¿no es cierto? En el suborden le voy a buscar los all values, entonces todos los que son andebs, ¿sí? Entonces que me los busque, entonces le voy a poner aquí, ok. Bien, entonces ya está hecho el cálculo, entonces me dice que de estos, al momento no me ha seleccionado. Ninguno. Vamos a ver qué me pasó. Vamos a hacerlo por acá. Sí. Los data fields. Entonces vamos a buscar suborden. Lo mismo, igual. All Unix. Ya sé, algo me pasó allá. Sí, en la selección estaba bien la selección. Entonces aquí seleccionado, añadir, que esto ya igual en otros videos lo recordábamos. Entonces aquí en lo que está en el total, que me los busque, sí, le ejecuté y está. En el otro lado me falta hacer la ejecución nada más. Bien, entonces aquí dice que tenemos 13.782. Entonces todos estos que están en ese orden del valor, entonces le voy a decir que me les ponga en los que están seleccionados, me les ponga 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces le buscamos aquí, le actualizamos, ¿sí? Entonces ahí me equivoqué en la parte de la actualización, debía hacerle primero la selección para la ejecución, entonces le puso todo, si ustedes ven, un valor ahí. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que en lo que está actualizado, en solamente lo que está seleccionado, que me actualice mi columna, cuál es la columna, valor y que le ponga 10. Entonces le ponemos aquí OK. Solo en los que están seleccionados le va a buscar y les va a poner el valor de 10. Veamos que no se me cierre la tabla. Debe estar acá. La tenemos abierta. ¿Sí? Entonces aquí están con valor de 10. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo, la selección para la otra clase y le ponemos 5, la selección para la otra clase y le ponemos 1 y ya tenemos normalizado mi variable, sea esta en vector, sea numérica o sea categórica. Entonces ya hemos visto cómo normalizamos en una variable raster y cómo normalizamos en una variable vector. ¿Okay? Entonces hasta aquí nuestra práctica para que lo apliquen en su proyecto.